la paz de Cristo en cada vida, apreciables hermanos. Muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario. En su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que ha dado su Hijo unigénito para salvar al mundo. Nuestro Dios nos ama, mandó a su Hijo, vino aquí a este mundo para darnos la salvación, sanidad divina. Muchas bendiciones, hermanos. Saludo a todos nuestros hermanos que nos están ya viendo, escuchando, mis hermanos que están allá en los Estados Unidos, otros países, ciudades o departamento, municipio. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Ahí está la presencia, ahí está la ayuda de Dios, porque solamente Dios tiembla la tierra, que da la lluvia. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, es de Él todas las cosas. Muchas bendiciones en esta oportunidad. Vamos a leer, vamos a ver la enseñanza de la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre un tema, la oración sin cesar. Vamos a hablar acerca de la oración. Es tan importante orar, clamar a Dios. Desde el principio platicaron, hablaron con Dios. Vemos a Abraham, vemos a Noé, vemos a Moisés, clamaron a Dios, a Elías, oraron a Dios y Dios respondió. Elías oró para que no haya lluvia 3 años y 6 meses y Dios le escuchó. Y en su palabra dice que era el mismo de ayer y hoy y por toda la eternidad. La oración es la comunión con Dios. Pero también necesitamos la oración, pero también que Dios nos habla a través de su palabra. Y lo vamos a hablar sobre el tema oración, pero lo vamos a ver solamente en Hechos de los Apóstoles. Apóstol significa acto de los apóstoles. Y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. En Hechos, en el capítulo 1 y versículo 14, donde en el capítulo 1 vemos que los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús orando. Hechos capítulo 1 y versículo 14 dice: todos estos perseverado unánimemente en oración y ruego, y con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿Qué dice esta palabra, hermano? Vemos como número 1, antes que llegue el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, antes que llega el día de Pentecostés, los 120 estaban en oración, guardando la llegada del Espíritu Santo con el poder de Dios. Y ahí están juntos. Aquí dice la palabra, todo
todo estaban perseverando. Los 120 perseveraban. Viene la otra palabra, unánimemente en oración, y luego están orando a Dios. Y con las mujeres, y como también la madre de Jesús y sus hermanos, están orando antes que llega el día de Pentecostés. Vemos, hermano, esta palabra desde el capítulo 1. Vemos, hermanos, que los apóstoles continuaron a la oración. Estaba unánimemente junto, un corazón, una mentalidad, rogando a Jesús. Están en oración los 120 antes que llega del día Pentecostés, antes que llegue, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos, hermanos, otro punto más. Punto 2. Antes de elegir a sucesor de Judas, en Hechos, en el capítulo 1 y versículo 24, orando, dijeron: Tú, Señor, que conozco los corazones de todo nuestro, cual de estos dos has escogido. Hermanos, los 120 están en oración antes de elegir otro apóstol. Sabemos que Judas se ahorcó, pero necesitaba para completar los 12. Pero antes, hermanos, que van a elegir, dice la palabra del Señor, oraron a Dios. Voy a leer nuevamente qué nos dice. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conozca el corazón, ¿quién que va a quedar como apóstol o discípulo para completar los 12? Hermano, me llena de gozo al estudiar esta palabra. La primera, en Pentecostés oraron guardando la llegada del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban perseverando, estaba unánimemente antes que llega el derramamiento del Espíritu Santo, orando a Dios. Y vemos aquí, antes de elegir otro apóstoles, ellos oraron y dijeron, orando y dijeron: Tú, Señor Jesucristo, tú conoces los corazones. ¿Quién se queda como apóstol? Hermanos, directamente en la palabra nos enseña. ¿Qué vamos a hacer nosotros antes de elegir? O antes que, hermano, se forma tal vez el ministerio femenil, diáconos, ancianos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Será que pedimos a Dios? ¿Damos tiempo? ¿Quién el que se va a quedar como presidenta del ministerio femenil o un anciano? Muchas veces hoy en día está bien la preparación, está bien, hermanos, vemos que algo que puede tal vez hablar muy bien, todo está bien, pero ¿será que oramos? Hemos pedido a Dios cual sea la voluntad.
Porque los apóstoles, los 120, dijeron: oh Señor, tú conoces el corazón, ¿quién se va a quedar de estos dos? Antes de elegir, tenemos que orar a Dios, pidiendo la ayuda de Dios, cual sea la voluntad de Dios para un ministerio. Vemos el punto 3. Ya después que el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos en el capítulo 2 y versículo 42, vemos que nos dice esta palabra: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Vemos esta enseñanza maravillosa, apreciables hermanos, en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, oraron, clamaron a Dios. En el capítulo 2, siguieron la oración. Dice la primera palabra: perseveraban. Y en la doctrina de los apóstoles, y tienen comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Siguieron, hermanos, la oración. Todos los cristianos, los que aceptaron la palabra, todos perseveraban en la oración. Cuando Pedro predicó el mensaje, aceptaron como 3,000 almas, y todos los 3,000 almas, nos enseña la palabra, perseveraban en la oración. Vemos todos los cristianos, los que aceptaron, y los 120 perseveraba en la oración, estaba en una unidad, perseveraba en sus doctrinas, perseveraba en la oración, clamando a Jesús. Platicaron con Dios acerca de la oración. Es importante que cada cristiano perseverar en oración. Pero muchas veces dejamos a veces la oración. Cuando hay una necesidad, ahí empezamos a clamar hasta llorar. Cuando ya no hay necesidad, cuando ya no hay pruebas, hermanos, como que ya no se ora. O se programó unos 21 días de oración, y con esto aquí se terminó. No, dice la Biblia, vemos que perseveraban en la oración. Los cristianos perseveraban en oración, clamando. Es lo que nos enseña la palabra bendita de Dios. Perseveraban en oración. La palabra perseverar significa estar firme. Y dice en Tesalonicenses, nos habla: orad sin cesar. Tenemos que clamar a Dios, apreciables hermano y amigo. La pregunta: ¿nosotros oramos o solamente porque cuando llega una necesidad, cuando estamos enfermos, pedimos ayuno, hasta pedimos vigilia? Pero cuando ya no hay necesidad, ya no pedimos oraciones ni vigilia. Los cristianos perseveraban en la oración. Punto número 4. Pedro y Juan subían junto a la oración. Hechos capítulo 3 y versículo 1 dice:
Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. Pedro y Juan subieron al templo. Aquí dice la palabra, la hora novena es a las 3 de la tarde. Llegaron al templo de la Hermosa. Llegaron a orar. Pero sucedió algo. Nos enseña la palabra que hay una persona con una enfermedad, cojo de nacimiento. No puedo caminar ni levantar. Pero ¿qué dijeron Juan y Pedro? No tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate, anda. Este hombre cojo de nacimiento se levantó. Solamente pronunciar en el nombre de Jesús, levántate, y se levantó. Entró al templo saltando, glorificando el nombre del Señor. Pero los apóstoles del principio perseveraban en la oración. Pedro y Juan subían juntos. No tenía otro pensamiento, sino que subieron juntos. Estos dos estaban en una unidad, estaban en un solo pensamiento, una sola decisión. Fueron a orar y sucedió milagro para la gloria del Señor. Y subieron a las 3 de la tarde. Hermanos, vemos esta enseñanza. ¿Será que nosotros subimos al templo a las 3 de la tarde? Todos están trabajando a veces y no hay tiempo a veces de la oración. Hermanos, es tan importante entonces la oración. Punto número 5. Los cristianos y los creyentes oraban en tiempo de persecución. Hechos en el capítulo 4 y versículo 24 dice la palabra. Hechos capítulo 4 versículo 24 dice: y ellos hablando oído, lanzaron unánimemente la voz, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo por ella lo que hay. Desde el capítulo 4 nos habla que todo, hermanos, los sacerdotes se levantaron contra la iglesia, porque los apóstoles, los 3,000, hablaba del reino de Cristo, daba enseñanzas de la palabra. Vino esa persecución. Algunos creyentes, y como ese día aceptaron la palabra, 5,000 hombres, los que aceptaron el mensaje de la palabra bendita de Dios. Y se levantaban todos los sumos sacerdotes contra los cristianos. Hasta algunos lo llevaron a la cárcel por predicar la palabra del Señor. ¿Qué hicieron, hermanos, los cristianos, los creyentes? Nos enseña la palabra del Señor que todo hablaron sobre una palabra y dijeron, dice la palabra, alzaron unánimemente su voz.
unánimemente su voz y dijeron estas palabras: soberano Dios, que tú hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo. Mira, Señor, la persecución. Se levantaron, hermanos, la iglesia orando al Señor en esa persecución. Cuando llegue entonces la lucha, cuando llegue la prueba en nuestras vidas, vamos a seguir orando como hicieron los cristianos y todos los que creyeron la palabra, orando en todo tiempo, y dijeron la palabra: soberano Dios, ayúdenos. Pensaron que todos los que persiguieron la iglesia y con esto se va a terminar. No, más el mensaje, más la palabra, más milagro, hermanos. Y todos los que estuvieron en la cárcel predicando la palabra y todo, salieron victoriosos, hermanos. Pero ellos continuaron orando. No dijeron ellos: hay persecución, hay problemas, ya no oramos. No, sino que todos los cristianos y los que creyeron perseveraban en oración. Hermanos, cuando llega la situación en nuestras vidas, muchas veces cuando llegan los problemas, ya no oramos. A veces ni ya cantamos a Dios. Ya no hay oración. Llega cualquier situación. Pero aquí vemos, hermanos, esta palabra bendita que los cristianos oraron en ese momento de persecución. Vemos, hermanos, otro ejemplo, punto número 6. Después de la predicación y orando, tembló el lugar. Hechos en el capítulo 4, versículo 31. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orando en el lugar que estaba congregado, tembló todo, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaba con de nuevo la palabra bendita de Dios. Cuando todos estos cristianos, hermanos, estaban en una casa y todo orando y todo clamando, orando, están orando, están clamando, están adorando a Dios. Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y en el lugar donde están, tembló con el poder. Están orando y predicaban la palabra con de nuevo la palabra, con poder. Al terminar la oración, todo estaba lleno con el Espíritu Santo. Y el lugar donde están tembló. Vemos, hermanos, esta palabra bendita. Tembló el lugar donde están. Después, hermanos, de haber orado, dice la palabra, cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló. Cuando están orando, tembló. Y toda la gente, todos los que están en esa oración, hermano y amigo, fueron todos llenos con el Espíritu Santo de Dios.
una enseñanza maravillosa. Pero desde el capítulo 1 nos enseña que todos los que están en esa oración, todos estaban, hermanos, unánimemente juntos y vieron la gloria de Dios. Cuando vamos a estar juntamente, una mentalidad, hermanos, vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a ver milagro porque unánimemente estamos clamando, orando a Dios. Pero hoy en día no vemos la gloria. ¿Por qué? Otros están orando, los otros están saliendo, los otros viendo su celular, están en oración cuando los llamaron, atendieron el llamado y salieron después a orar un momento más. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios? Otro, no hay unidad. A veces en los ayunos, en las oraciones, hay pensamiento, no se va la hora. ¿Por qué no se va la hora? Porque no hay unidad. O si no llegó el hermano que no se llevan bien. ¿Cómo, hermano, se va la hora? ¿Cómo cae hermanos? ¿O cómo va a derramar el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a gozar si no hay unidad? Los cristianos, nos enseña la palabra, estaban unánimemente, perseveraban en oración. Y queremos nosotros ver la gloria de Dios, hermanos y amigos, tiene que estar unánimemente juntos. Ay, hermano, cuando hay una unidad, hermanos, ahí todo. No vamos a sentir 2 horas, 1 hora clamando a Dios porque hay una unidad. Sentimos la presencia de Dios a través de la oración. Hechos en el capítulo, punto número 7. Los apóstoles eligieron a otros 7 diáconos para poder dedicarse. Hermanos, vemos esta palabra. Los otros apóstoles eligieron a 7 diáconos para dedicar, servir con los creyentes. Hechos en el capítulo 6 y versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración, en la meditación de las palabras. Agradó el propuesto de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procora, a Nacor, a Timón, a Parmena, a Nicolai, proselite de Antioquías. Antes que también van a elegir a los 7 diáconos, hermanos, dice la palabra, empezaron a orar. Dice, hermanos, el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, en la palabra. Dijeron los apóstoles, nosotros vamos a seguir orando, pero vamos a elegir a 7 diáconos para servir a la iglesia y nosotros vamos a estar orando. Y luego eligieron a los diáconos con 4 características: lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, llena de sabiduría y de testimonio. Eligieron. Y los apóstoles van a continuar orando a Dios. Hermanos, es un estudio tan maravilloso.
Vemos, hermanos, otro punto más. Pedro y Juan orando por Samaria para que reciban el Espíritu Santo. Hechos en el capítulo 8 y versículo 15 dice la palabra: los cuales, habiendo venido, orando por ello para que recibir el Espíritu Santo. Juan y Pedro orando por Samaria, orando que llegue la palabra, que el Espíritu Santo, orando. Y luego vemos, hermano, que el apóstol, el evangelista Felipe llegó a esa ciudad a predicar. Aceptaron el mensaje, pero antes Pedro y Juan estaban en oración por Samaria para recibir el Espíritu Santo de Dios. La oración en nuestras vidas es la llave total. Pero hay un momento que dejamos a veces la oración. Punto número 9 dice: Pedro oraban antes que va a resucitar Tabita. Hechos en el capítulo 9 y versículo 40 nos enseña la palabra del Señor. Dice: entonces sacando todos, Pedro se puso de rodilla, oró, volviéndose al cuerpo y dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver Pedro, se incorporó. Vemos algo de una persona, se llama Tabita, y ya estaba muerto. Aquí dice la palabra: Pedro se arrodilló ante Dios. Pedro oraba con fe. Y luego Pedro habló y dijo: Tabita, levántate. Cuando dijo estas palabras, Tabita empezó a abrir los ojos. Un milagro tremendo acerca de la oración. Lo invito en esta mañana. Vamos a orar un momento de todo corazón. Tal vez has dejado la oración. Tal vez has hecho promesas a Dios acerca de la oración. Todo dice que no hay tiempo. Si quieres unos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, clama al Señor. Tú estás manejando, estás trabajando, ora al Señor. No importa el lugar, pero que clamemos a Dios y Él te va a responder. Clame a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Cosas grandes que Dios nos va a enseñar. Levantemos a orar unánimemente, no de 2 corazones, no con sueño, sino que vamos a orar de todo corazón, platicando con Jesús, y Él nos va a responder. Pedid y se os dará. Jesús hablaba esta palabra. En este momento vamos a orar, pero unánimemente, cual sea tu necesidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Nos habla a través de la oración, Señor. Tú nos has dejado esta enseñanza acerca de la oración.
Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Oh Dios, soberano Dios, eres el Dios de poder, eres el Dios de autoridad, el que hizo los cielos y la tierra. Solamente adoramos, solamente adoramos, solamente adoramos, oh Dios. Y en tu nombre, Jesús, y en tu nombre echamos fuera toda enfermedad. Echamos fuera todo estorbo, toda cadena del diablo, en el nombre de Jesús. Toda clase de enfermedad se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando oraron los apóstoles, se levantaron los que estaban enfermos, y eres el mismo y ayer y hoy y por toda la eternidad, y ahora mismo echa fuera, esto estorba en el nombre de Jesús. Esa enfermedad se va en el nombre de Jesús. No sé cuál es el nombre de la enfermedad. Te vas, te habla enfermedad, que te vas a esos cuerpos en el nombre de Jesús de Nazareno. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Toda esa enfermedad, todo ese dolor se va en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios mío, también dejo en tus manos todo lo que está pasando, tal vez momento difícil en su trabajo, en su negocio. Yo dejo en tus manos. Tú rompe cadena. Pablo, orando, estaba en la cárcel. Después de cantar, después de orar, vino el gran terremoto. Se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, se cayeron de las manos de Pablo. Eres un Dios poderoso. Y ahora mismo, donde está es el desánimo, la tristeza, en el nombre de Jesús. Algo que nos pide que nosotros tenemos que perseverar, platicar contigo a través de la oración. En el nombre de Jesús, manifiesta tu presencia ahora mismo, Espíritu Santo, ahora mismo. El que está triste, en el nombre de Jesús, esa tristeza se va, en el nombre de Jesús de Nazareno. Tal vez, Señor, hay una necesidad sobre una deuda, Jesús. Yo dejo en tus manos, Señor. Dejo en tus manos los que están en los hospitales, se hayan liberado en tu nombre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos que están en sus apartamentos, hay una liberación en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra milagro, Espíritu Santo, milagro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Echa fuera todo estorbo, problemas en matrimonio, discusiones, fuera en el nombre de Jesús. Vida pensando a veces quitarse su vida por problemas, fuera en el nombre de Jesús. Somos más que vencedor en tu nombre. Todo pensamientos malos, fuera en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Donde vida, donde ya no hay unidad, no hay comprensión, ya esa paz, Dios mío, porque esa paz reina en el corazón. Pero yo te pido en tu nombre, Jesús, en esta mañana. Dejo en tus manos, Señor, a todo la iglesia. Dejo en tus manos a todos los creyentes, Señor, a todos los miembros de cada iglesia. Señor de la gloria, Espíritu Santo, manifiesta tu presencia en el nombre de Jesús. Pido por los pastores, predicadores, ministerio de alabanza, Señor.
Tú estás con nosotros, de tu palabra dice, no temas, yo estoy contigo. Tú estás con nosotros, Dios. Tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Está tu presencia. No temas, yo estoy contigo. Ay, Espíritu Santo, pido en el nombre de Jesús ahora mismo. Ahora mismo obras un milagro, Señor. Obras un milagro, Espíritu Santo. Los que están en los hospitales, cárcel, dejo en tus manos, Señor. Dejo en tus manos cada país. Dejo en tus manos todo, Señor. Donde, Dios mío, hay un miedo de esta enfermedad. Pero tu palabra dice, no temerás. No temas, no temas al terror nocturno, saeta, que vuela de día. Oh Señor, sino que tu presencia está con nosotros. Reprendo, Dios mío, toda esa preocupación. Ay, Espíritu Santo de Dios. Ahí está la presencia de Dios en tu vida, hermano. Alábele, glorifica el nombre del Señor. Levante tus manos con fe. Dios te está escuchando en este momento. Dios está viendo esa necesidad. Te lo pido, Jesús, reprendemos toda duda. Reprendemos todas trampas en el nombre de Jesús. Reprendemos todos los malos sueños en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Manifiesta, Señor, tu poder ahora mismo. Ahora mismo. Echamos fuera en el nombre de Jesús cual sean las necesidades, estorbos en la vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios de la gloria, que obras un milagro poderosamente ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad tan maravillosa. En el nombre de Jesús, declaramos libre, una libertad, declaramos sanada en el nombre de Jesús. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.